Hola, continuamos con nuestro curso. En esta sección vamos a ver la parte del modelado de potencia utilizando una aproximación de geometría. Se utiliza el modelo de Fusternon, que involucra las variables de operación del molino, así como su geometría y pérdidas de potencia. Entonces, iniciamos. Mi nombre es el Dr. José Ángel Delgadillo Gómez y estábamos viendo que la potencia la podemos modelar utilizando la aproximación de Bond, ¿sí? Donde la potencia está relacionada con el F80 de alimentación, el P80 del producto, tonelaje molido de mineral y el WI que relaciona y que es propiedad del mineral únicamente. Bueno, este modelo únicamente me relaciona las características del mineral, granulometría de entrada y salida, tonelaje molido y WI lo relacionan con la potencia. El problema de este modelo es que no podemos relacionar ninguna de las variables de geometría o de operación mismas del molino. Entonces vamos a utilizar un diferente modelo para poder resolver este problema. Vamos a considerar el molino como un cilindro perfecto que gira en esta dirección a una velocidad n. ¿Sí? La carga, toda la carga, se puede estimar que está aquí adentro. Sí, sé que hay una proporción de partículas que están cayendo por catarata, pero vamos a asumir que toda esa carga la metemos dentro de esta carga. Si analizamos este sistema desde el punto de vista físico, podemos tener que esta carga tiene un centro de masa. Entonces, del centro del molino al centro de la carga, tenemos lo que es un radio de un brazo. La carga tiene un peso y este peso se siente en dirección normal al punto de equilibrio y también debido a que este sistema se está moviendo, la carga se eleva a un cierto ángulo alfa, ¿sí? Con respecto a la normal. Si el molino lo giramos más rápido o cambiamos los levantadores, esta carga se puede elevar más y generando un incremento o un ángulo, que es este ángulo de aquí, un ángulo mucho más grande. Ahora, este sistema podemos determinar su potencia únicamente por la ecuación de torque, donde tenemos que la potencia va a ser igual al torque por la velocidad. Y el torque está dado por el brazo o el radio al centro de la masa, por el peso de la carga, por ángulo, seno del ángulo de levantamiento, por la velocidad de rotación en revoluciones por minuto. Bueno, todo esto lo podemos calcular del molino y vamos a estimar la potencia necesaria para mover la carga, ¿sí? Esta carga de aquí. Bueno, entonces vamos a ver cómo calculamos cada uno de estos parámetros. El peso de la carga. El peso de la carga simplemente es densidad por volumen. Densidad es masa entre volumen, entonces el peso es densidad por el volumen que ocupa la carga. Si asumimos y podemos discretizar el sistema en un cilindro, tendremos que el volumen que tiene el molino es pi por diámetro cuadrado sobre 4 por longitud, siendo el diámetro interno y la longitud interna de un cilindro perfecto, multiplicado por la fracción de carga. J es la fracción de carga de llenado del molino, por la densidad de carga. ¿Sí? Esto lo podemos medir, diámetro interno y longitud interna. Eso también ya vimos cómo medirlo. Tenemos herramientas en MinProSim para poder estimar el nivel de llenado. Entonces, la densidad de carga se puede estimar de la siguiente manera. La densidad de carga es simplemente la relación del peso de la carga entre el volumen que ocupa la carga. ¿Y de qué está compuesta la carga? Está compuesta de pulpa, de bolas y de rocas. ¿Sí? Rocas, este es el caso donde tenemos lo que es un molino SAC. Cuando tenemos un molino de bolas, únicamente en el interior del molino tenemos pulpa y bolas. Por lo tanto, este modelo también se puede aplicar para estimar la potencia de un molino SAC. Entonces, ¿cómo calculamos cada uno de estos parámetros? Bueno, la densidad de carga va a estar dada por el nivel de llenado de bolas, por la densidad de bolas, multiplicado por 1 menos la fracción de huecos. Asumimos que dentro del sistema hay huecos que se forman o espacios vacíos que se forman entre las bolas. Entonces, FH es la fracción de huecos y normalmente está considerado como 0.4, de 0.35.4. Para el caso de MinProSim asumimos que el 40% del lecho de bolas está compuesto por espacios vacíos. Entonces,
Este me daría el peso que me ocuparían las bolas. Las rocas. Las rocas no pueden estar, asumimos que están separadas de las bolas, no pueden estar entre los espacios libres o entre los huecos, por lo tanto, el nivel de llenado de rocas va a ser igual al nivel de llenado de bolas menos el nivel de llenado total. Cuando tenemos el molino, vamos a poner aquí un molino, tenemos bolas, que normalmente para un molino de bolas llega alrededor del 35%, más o menos. Cuando tenemos un molino SAC, también tenemos rocas, ¿sí? Están mezcladas, pero bueno, vamos a suponerlas separadas. El nivel de llenado de este molino sería J, es el nivel de llenado total. Pero si podemos separar las rocas de las bolas, pues tendríamos un nivel de llenado de bolas y un nivel de llenado de rocas. Por lo tanto, el nivel de llenado de rocas es igual al nivel de llenado total menos el nivel de llenado de bolas. Entonces, de ahí podemos sacar nivel de llenado total menos bolas, me da el nivel de llenado de rocas. Cuando es un molino de bolas, este término es cero. Ahora, la pulpa, asumimos que la pulpa por su tamaño queda entre los espacios de las bolas, entre los intersticios. Entonces, la densidad de pulpa por nivel de llenado de pulpa por el nivel de llenado total por la fracción de intersticios me va a dar la cantidad de de pulpa que hay dentro del molino. Dividido entre J, vamos a tener la densidad de carga. Entonces la densidad de carga es un equilibrio entre la composición tanto de pulpa, bola y rocas. De aquí podemos ver que entre más bolas tenga, más densa es la carga y por lo tanto va a pesar más. Y como la potencia es directamente proporcional al peso, entre más bolas tenemos, más pesa la carga y más potencia me va a dar el molino. Bueno, así podemos calcular la densidad de carga. Ahora, la velocidad de rotación, que son las revoluciones por minuto que gira el molino, ¿cómo la estimamos o cómo determinamos la óptima? Bueno, vamos a ver que la velocidad de rotación son las revoluciones por minuto a las que opera el molino, ¿sí? Las revoluciones por minuto. Y nosotros utilizamos una velocidad de referencia, ¿sí? Esta velocidad de referencia le llamamos velocidad crítica, N crítica. Es el punto donde las bolas centrifugan. Cuando ustedes tienen el cilindro girando a alta velocidad, las bolas caen debido a la fuerza de gravedad. En cambio, como el sistema está girando, se produce una fuerza centrífuga. Cuando la fuerza centrífuga iguala a la fuerza o excede la fuerza de gravedad que hace que la bola caiga, ¿qué va a pasar? La bola pues se queda pegada en la carcasa y ya no puede caer. Entonces nosotros no queremos este punto porque en este punto, si la bola no cae y únicamente se queda pegada en la carcasa del molino, pues no hay, la posibilidad de rompimiento es nula. Entonces, a este le llamamos velocidad crítica, donde por lo menos una capa de bolas empieza a centrifugar dentro del molino. ¿Y cómo calculamos esa velocidad crítica? Es sencillo, 76.6 entre raíz del diámetro, siendo diámetro el diámetro interno del molino en pies. ¿Por qué en pies? Porque este parámetro que tenemos de 76.6 está dado, involucra que utilicemos el diámetro en pies. Algunos referencias utilizan el diámetro menos el diámetro máximo de bola, raíz del diámetro de molino menos diámetro de bola. Cuando el molino es muy grande, pues no hay una diferencia significativa si le restamos el diámetro de bola. Cuando son molinos muy pequeños, de 1, 2, 3 pies, pues podría darse el caso. Pero generalmente no hay una contribución significativa, por lo tanto, si nada más dividimos entre raíz del diámetro, es más que suficiente. Entonces, bueno, esto me va a dar la velocidad crítica. Nosotros no queremos operar a la velocidad crítica. Entonces, la velocidad de operación real queremos hacerla a una fracción de esa velocidad crítica, NC, donde NC anda entre 0.7 a 0.8 en molinos de bolas. Quiere decir que hablamos del 70 al 80% de la velocidad crítica es a la que se opera. Entonces, muchas veces, en lugar de referirnos en el molino como cuando hablamos de velocidad, hablamos de revoluciones por minuto, en lugar de referirnos así, nosotros nos referimos a una fracción de la velocidad crítica. Si yo les digo que el molino opera a un 75% de la velocidad crítica, quiere decir que
de la velocidad donde se centrifugan las bolas, la velocidad de operación va a ser 75% de esa velocidad. Bueno, así es como definimos la velocidad de rotación del molino. Radio al centro de la masa. Bueno, este es un problema porque no hay manera de medirlo, no hay un instrumento capaz de meterlo al molino y poder estimar cuál es la distancia del centro de gravedad de la carga a el centro del diámetro del molino. Pero aquí hay una correlación que desarrolló Rayamani, donde correlacionó el nivel de llenado de la carga, el diámetro del molino con el radio al centro de la masa. Es una muy buena aproximación y la podemos utilizar dentro de las incógnitas que tenemos. Entonces, si sustituimos todo esto que ya vimos en la ecuación de torque, nos queda esta ecuación, ¿sí? Donde la potencia neta para mover el molino es 0.238, diámetro del molino interno a 3.5 por L sobre D, velocidad crítica, densidad de carga, involucrado al nivel de llenado por ángulo, seno del ángulo de levantamiento. El diámetro, ¿sí? Lo podemos medir, la longitud interna también, la fracción de la velocidad crítica la podemos estimar en base al diámetro del molino, la densidad de carga podemos estimarla conociendo los niveles de llenado de bolas o nivel de llenado de carga total. Tenemos que medir el nivel de llenado a final de cuentas y eso lo hacemos con las herramientas que ya vimos. Lo único que no podemos medir es el ángulo de levantamiento. Ese ángulo de levantamiento es imposible determinarlo experimentalmente. Entonces, ¿qué hacemos realmente? Pues en el molino podemos estimar la potencia neta, ¿sí? Y podemos medir todos los otros parámetros, pues podemos despejar el ángulo de levantamiento y podemos calibrar el modelo. Este es un modelo de un solo parámetro, que sería el parámetro alfa. Entonces, esta potencia, ¿cuál es la potencia que se utiliza para mover la carga? Vamos a ver eso. El molino, si tiene una carga, esa es la potencia que me está estimando este molino, este modelo, la potencia neta, la potencia para mover el riñón de la carga. Pero el molino consume otra potencia, que es la potencia de no carga, ¿sí? Una potencia se consume únicamente para mover la carcasa del molino y los levantadores del molino. También hay una pérdida de potencia cuando transmitimos de energía mecánica a energía, de energía eléctrica a energía mecánica. Por lo tanto, la potencia del molino real, la que consume, va a ser la suma de la potencia de no carga más la potencia neta o la potencia de la carga. Esta la podemos estimar con el modelo de Bond o el modelo que ya vimos que es el modelo de Fusternon, pero este pues va a depender del molino, se va a depender del peso del molino, tipo de levantadores, de la eficiencia de transmisión de la energía, de todo eso. Entonces, la única manera de medir el parámetro de potencia de no carga es experimentalmente. Tendremos que vaciar el molino o durante el arranque girar el molino vacío y estimar qué potencia consume el molino sin carga. Ahora, esto es difícil, normalmente no se tiene esa información, entonces lo que hacemos es considerar un porcentaje. O sea, de la potencia total consideramos que alrededor del 5 al 10% de toda la potencia que se consumió está dada por la potencia de no carga. Entonces, con esto, nosotros con el modelo estimamos, con cualquiera del modelo de Bond o de Fusternon, estimamos la potencia neta y con estimando que el 10% de esa potencia neta, del 5 al 10%, van a ser las pérdidas, por decirlo, de la potencia del molino. Entonces, con eso ya podemos estimar lo que nos interesa, la potencia real que me va a consumir el motor. Bueno, entonces, este modelo me va a dar todo lo que es la geometría, pero tiene un problema. Ahora, a diferencia del de Bond, me predice la geometría, pero no me predice nada con respecto a las características del mineral. Con este modelo yo no voy a saber cuál es el P80 producto de mi molino, yo no voy a saber si meto un mineral más duro o más blando, qué es lo que va a pasar. Entonces, nosotros hemos desarrollado una herramienta donde mezclamos los dos modelos. O sea, tenemos el modelo de Fusternon, que es este, y el modelo de Bond. Entonces, podemos tener lo mejor de los dos mundos. Por un lado, el modelo de Fusternon, donde tenemos toda la geometría, y por el lado del modelo de Bond, donde tenemos lo que es las operaciones. Entonces, si ponemos estos, podemos nosotros estimar
o diseñar un molino en base únicamente de dos parámetros. Uno, el WI del mineral, que este WI va a depender, es una prueba de laboratorio, y del ángulo de levantamiento. Cuando estamos diseñando un molino, pues no vamos a tener el ángulo de levantamiento, no tenemos oportunidad de calibrar nuestro modelo. Entonces, ¿qué hacemos con el ángulo de levantamiento? El autor de este modelo recomienda, cuando no se tiene, el ángulo de levantamiento recomendado promedio es de 35 grados. El ángulo de levantamiento anda entre 30 y 45 grados. Entonces, lo que recomienda el autor es, cuando ustedes no conocen el ángulo de levantamiento, pueden asumirlo como 35 grados. Y esta herramienta es una herramienta muy sencilla, pero les permite diseñar cualquier molino. ¿Sí? Lo único que necesitan es conocer el WI, saber cuánto van a moler, qué granulometrías vamos a tener en el circuito, y ustedes pueden proponer las condiciones de operación del molino, como diámetro, longitud, relación de bola-pulpa, a qué velocidad lo van a rotar, qué nivel de llenado, y es una primera aproximación para diseñar un molino. Esta técnica de diseño de molino se ha usado por muchos años y funciona bastante bien. Generalmente da un diseño de un molino más grande de lo que dan otras técnicas de simulación, que aquí vamos a ver más adelante lo que es el balance poblacional para diseñar molinos. Esta es una primera aproximación que es sencilla de ocupar porque utiliza muy pocos parámetros. ¿Sí? Bueno, entonces en esta parte vamos a pararle aquí y vamos a continuar con los ejercicios más adelante explicando cómo utilizar este modelo. Soy el doctor José Ángel Delgadillo, gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Gracias, buen día.